¿Qué onda, amigos? Cuentos de Niñeras está aquí. Mis amigos, preparen el corazón y los pañuelos, porque la historia que van a ver hoy va a sacudir cada fibra de su ser. No es un cuento de hadas, es la realidad neta y cruda, con giros que ni el guionista más loco podría imaginar. Es la saga de Octavio, un magnate atormentado por la culpa, de Esmeralda, una niña perdida en la soledad, y de Beatriz, la niñera embarazada que llegó para poner la vida de todos de cabeza. Ustedes van a presenciar el momento en que el lujo se choca con la humildad, el momento en que la arrogancia se desmorona ante un abrazo y el momento en que el dinero no compra la única cosa que importa, la felicidad. Es la prueba viva de que la vida, cuando quiere, te enseña las lecciones más duras en el momento en que menos lo esperas. Así que prepárense para sentir en carne propia el dolor de la pérdida, la amargura de la soledad y la belleza de un amor que surge donde menos se espera. Es una historia para hacerlos llorar, para hacerlos reflexionar y para hacerlos creer que la vida, incluso en medio del dolor, siempre encuentra una forma de sorprenderlos. Entonces paren todo lo que están haciendo, pónganse cómodos y prepárense para embarcarse en esta jornada dramática. Y si esta historia les llega al corazón, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita, porque esta historia es solo el comienzo de lo que tenemos para ustedes. Si no se suscriben se van a arrepentir porque las próximas historias serán aún más dramáticas. Este es Cuentos de Niñeras, y estamos aquí para hacerlos sentir. En una mansión imponente, en el corazón de un barrio de alta sociedad de la Ciudad de México, Octavio vivía su luto. La casa, que un día fue llena de vida y risas, ahora era un eco vacío de la presencia de Leticia. Cada habitación, cada objeto de arte, cada rasgo de lujo parecía gritar la ausencia de su esposa, la única persona que para él le daba sentido a toda esa ostentación. Él, un hombre hecho de concreto y negocios, se veía desmoronando ladrillo por ladrillo sin la argamasa de su amor para sustentarlo. La culpa, como un peso invisible, lo aplastaba. Él se sentía culpable por no haber sido un marido mejor, por no haber aprovechado cada minuto con Leticia, por haberse ahogado en el trabajo y en el dinero mientras la vida pasaba junto a él. El dolor de su luto era una sombra que lo seguía, alimentando su amargura y su soledad. Su mundo, que antes era una fortaleza de poder, ahora era un castillo de arena, listo para desmoronarse. La única cosa que lo mantenía en pie era Esmeralda, su hija, pero incluso esa relación para él se volvía cada vez más difícil. Esmeralda, con sus 7 años y la dulzura de su mirada, era una niña que parecía cargar el peso del mundo en sus hombros frágiles. La ausencia de Leticia la había transformado. Ella se encerró en un mundo propio, donde los juguetes caros de su padre no tenían color y las fiestas de cumpleaños, organizadas con tanto esmero, no la hacían sonreír. Era una melancolía profunda que Octavio intentaba inútilmente curar con regalos y lujos. Él compraba la muñeca más cara, el vestido más bonito, el videojuego más tecnológico, con la esperanza de que alguno de esos objetos llenara el vacío en el corazón de su hija. Pero la niña solo los miraba con un desinterés que le rompía el corazón al padre. Él, en su impotencia, se volvía cada vez más sobreprotector, controlando cada paso de Esmeralda, monitoreando cada juego, intentando crear una burbuja de seguridad que en realidad la ahogaba aún más. Él no entendía que lo que le faltaba a ella no era un objeto, sino un abrazo, un cariño, la ligereza de una madre. En ese escenario de frialdad y dolor, la noticia de que una nueva niñera llegaría a la mansión no generó en Octavio nada más allá de desconfianza. Él ya había despedido a varias de ellas, pues ninguna parecía a la altura de sus estándares o de su desconfianza. Para él, todas las mujeres que se acercaban a su hija tenían un motivo oculto, un plan para sacar provecho de su riqueza. La mansión era un escenario de desfiles de candidatas, todas con currículos impecables, pero ninguna con la sensibilidad necesaria para lidiar con la fragilidad de Esmeralda. A cada entrevista, Octavio se cerraba aún más, convenciéndose de que la única forma de proteger a su hija era manteniendo a todos a distancia. Él creía que la soledad era un precio justo a pagar por la seguridad de Esmeralda, y no se daba cuenta de que al aislarla, él la alejaba cada vez más del mundo y principalmente de sí mismo. Él vivía en un círculo vicioso de desconfianza y soledad, sin conseguir ver que la solución para su dolor y el de su hija no estaba en una caja fuerte, sino en un corazón. Beatriz, por otro lado, era lo opuesto de todo aquel mundo. Venida de una familia humilde, ella cargaba la vida en su vientre. Su embarazo, en lugar de ser un peso, era una fuente de fuerza y esperanza. Ella se sentía de pena, cierta forma, conectada con la fragilidad de Esmeralda, como si la vida que crecía dentro de ella le enseñara sobre la delicadeza y la pureza del amor.
La mansión de Octavio, con todo su lujo y formalidad, la intimidaba, pero la imagen de aquella niña melancólica que ella había visto en la foto la hacía querer quedarse. Ella no veía dinero o poder en la mansión, sino una niña que necesitaba cariño, y ella tenía un corazón rebosante de afecto. Su sencillez y su humildad eran para Octavio un motivo de desconfianza. Él veía su ropa sencilla, su cabello recogido, su mirada honesta, y en su mente ya empezaba a tejer la historia de una oportunista que quería sacar provecho de su riqueza. Él no conseguía ver la pureza en su mirada, la fuerza en su voz y el amor en sus gestos. En el primer día de trabajo, la mansión parecía aún más grande y más fría de lo que ella imaginaba. El silencio era aterrador, roto solo por el sonido de sus propios pasos en el mármol pulido. Ella subió las escaleras, siguiendo a la gobernanta, y a cada escalón la ansiedad en su pecho aumentaba. Cuando finalmente llegó al cuarto de Esmeralda, la visión de la niña le partió el corazón. La niña estaba encogida en un rincón, jugando sola, con una mirada que parecía perdida en un mundo distante. La voz de la gobernanta resonó en el cuarto presentándola. Esmeralda levantó la cabeza, la miró con una mirada que parecía atravesar su alma y después volvió a jugar. A Beatriz no le importó. Ella no intentó acercarse de forma brusca, no hizo ruido, no la forzó a jugar. Ella solo se sentó en el piso a una distancia segura y empezó a observar a la niña, con la paciencia que solo un alma que entiende el silencio posee. Ellas se volvieron inseparables, Beatriz y Esmeralda. La conexión entre ellas fue instantánea, como si un alma solitaria hubiera encontrado a la otra. Beatriz no intentaba forzar a la niña a hablar, no la forzaba a comer, no la forzaba a jugar. Ella solo estaba allí, presente, con una calma que parecía una caricia. Ella se sentaba en el piso al lado de Esmeralda y dibujaba. No intentaba hacerla dibujar, sino solo observaba. Un día, la niña tomó un lápiz y empezó a dibujar una casa, pero sin ventanas. Beatriz, sin decir una palabra, tomó un lápiz y dibujó una pequeña ventana. Esmeralda miró el dibujo, el lápiz de Beatriz, la ventana, y una pequeña sonrisa, casi imperceptible, brotó en sus labios. Fue el primer signo de que la melancolía de la niña estaba, poco a poco, disolviéndose. Octavio, en su desconfianza, observaba todo a distancia, a través de las cámaras de seguridad. Él veía la forma en que Beatriz se movía por el cuarto, cómo ella se sentaba en el piso para estar a la altura de su hija, cómo su mirada era siempre de cariño. Pero en su mente, todo eso era un teatro. Él estaba convencido de que la niñera era una trepadora, que solo estaba intentando ganarse la confianza de su hija para después dar el golpe. Él veía la cercanía de las dos y la pequeña sonrisa en el rostro de Esmeralda y sentía una punzada de celos. El amor de su hija, que él tanto intentó comprar, estaba siendo conquistado por una extraña, una mujer que él consideraba inferior. Esa mezcla de celos, desconfianza e impotencia lo dejaba aún más amargado. Mientras tanto, la otra niñera, Ana, una mujer de 29 años que había sido recomendada por un amigo de Octavio, se sentía indignada. Ella era de una familia rica, estudiada y tenía un diploma de psicología infantil. Ella no entendía cómo la niña se conectaba con aquella mujer sencilla y embarazada, y no con ella, que tenía toda la teoría y la formación necesaria. Ana se vestía de forma impecable, hablaba de forma formal y estaba enfocada en resultados. Ella intentaba aplicar métodos que había aprendido en la universidad, pero Esmeralda parecía alejarse aún más de su presencia. Ana, en su arrogancia, creía que la culpa no era de ella, sino de la niña, que era mimada y difícil. Ella pasaba sus días en la mansión quejándose con la gobernanta e intentando sabotear la relación entre Beatriz y Esmeralda, pero sus esfuerzos eran inútiles. La conexión de las dos era algo que iba mucho más allá de lo que la psicología o el dinero podrían explicar. A Beatriz no le importaba la arrogancia de Ana o las miradas de desconfianza de Octavio. Su foco era solo Esmeralda. Ella percibía el dolor de la niña, la forma en que la ausencia de la madre la había herido, y su misión era simple: ser un refugio seguro. Ella no intentaba llenar el vacío dejado por Leticia, sino construir un nuevo espacio de amor y seguridad para Esmeralda. Los días se transformaron en semanas, y la mansión empezó a cambiar. La risa de Esmeralda, que antes era una memoria distante, ahora resonaba por los pasillos. La niña, que antes se encerraba en su mundo, ahora salía al jardín, explorando cada rincón con una curiosidad renovada. Ella tomaba la mano de Beatriz, y juntas andaban por el césped observando las flores, las mariposas y las nubes que pasaban lentamente en el cielo. La presencia de Beatriz era como una brisa suave que entraba en la mansión,
limpiando el polvo de la tristeza y del luto que flotaban en el aire. Poco a poco, la frialdad del lugar daba lugar a un calor, a un confort, a una sensación de hogar. Un día, mientras jugaban en el jardín, Esmeralda tomó una pequeña flor y se la entregó a Beatriz. La joven niñera, con los ojos llenos de lágrimas, la tomó con cuidado, como si fuera el regalo más precioso del mundo. Fue la primera vez que Esmeralda hizo un gesto de cariño, la primera vez que ella se conectó con alguien de forma tan genuina. Para Octavio, que observaba la escena desde la ventana de su oficina, el gesto de su hija fue un shock. Él vio la mirada de Beatriz, la ternura con que ella sostuvo la flor, y por un momento la muralla de desconfianza que él había construido alrededor de sí mismo se tambaleó. Él se preguntó si tal vez, solo tal vez, él estaba equivocado sobre aquella mujer. Pero la duda rápidamente se transformó en amargura. Él se sintió humillado. Lo que él, con todo su dinero, con todos los regalos que le dio a su hija, no consiguió. Aquella mujer, con una flor, lo había logrado. El dolor de la impotencia y los celos lo consumían, y él se encerró aún más en su concha de autosuficiencia y desdén. La rutina de la casa, que antes era silenciosa y formal, ahora era llena de pequeños momentos de afecto. Beatriz preparaba la merienda de Esmeralda y la niña, que antes no comía, ahora se sentaba en la mesa con una pequeña sonrisa y saboreaba cada pedacito. La niñera le leía historias a la niña antes de dormir, y su voz suave como una canción de cuna la calmaba y la llevaba a un mundo de sueños coloridos, lejos de la oscuridad del luto. Ella ponía a la niña en la cama, la cubría con cariño y le daba un beso en la frente. Y todas las noches, antes de salir del cuarto, Beatriz miraba a Esmeralda, que dormía en paz, y se sentía realizada. Ese trabajo era más que un medio de sustento, era una misión de vida. Ella no estaba solo cuidando a una niña, estaba sanando un alma herida, y a cada día ella sentía que el amor que ella donaba volvía a ella en forma de gratitud y de un afecto que el dinero no compraba. Pero la paz en la mansión era como una burbuja frágil, lista para explotar en cualquier momento. Un día, Octavio llegó a casa más temprano. La tensión en el aire era palpable. Él había tenido un día malo en los negocios, y la frustración lo consumía. Él entró en la sala de estar y vio a Esmeralda y Beatriz jugando en el piso. Ellas se estaban riendo, y la imagen de aquella escena, tan llena de alegría, lo irritó profundamente. Él se sentía un extraño en su propia casa. La alegría de su hija parecía una afrenta a su propio dolor, y él, en su amargura, sentía que la niñera era la culpable de eso. Él la veía como una intrusa que le había robado el amor de su hija, y la presencia de ella, tan llena de luz, era un recordatorio constante de su propia oscuridad. Él intentó ignorarlas y subió las escaleras, pero la risa de Esmeralda lo siguió, resonando en sus oídos, y él se encerró en su oficina, con la cabeza palpitando. Él pasaba cada vez más tiempo en su oficina, lejos de todo y de todos. Octavio, en su dolor, se volvió un prisionero de su propia mansión. Él comía solo, trabajaba hasta tarde y pasaba las noches bebiendo y lamentándose. La distancia entre él y Esmeralda se volvió cada vez mayor. La niña intentaba acercarse tocando en la puerta de su oficina, llamándolo para jugar, pero él la ignoraba. Para él era más fácil esconderse en su propio dolor que encarar la realidad de que él estaba perdiendo la cosa más importante de su vida. Él era un hombre que había construido un imperio, que movía montañas, que tenía el mundo en sus manos, pero no conseguía conquistar el amor de su propia hija. Y esa impotencia lo corroía, lo destruía por dentro, haciendo que la amargura se volviera su único compañero. La niñera Ana, viendo la distancia entre Octavio y Beatriz, empezó a intentar sacar provecho de la situación. Ella pasaba los días en la oficina de Octavio inventando historias sobre la falta de profesionalismo de Beatriz, sobre cómo ella se estaba aprovechando de la situación y de la falta de control de Octavio. Ella intentaba ponerse como la salvadora de la patria, la única persona que realmente se preocupaba por la familia. Ella hablaba sobre su experiencia, sobre los diplomas que tenía, sobre las tácticas que usaría para hacer que Esmeralda volviera a ser normal, como si la niña fuera un proyecto a ser arreglado. Y Octavio, en su ceguera y en su dolor, empezó a darle oídos a ella. Él se sentía aliviado por tener a alguien que entendía su dolor y que lo ayudaba a justificar su desconfianza en relación a Beatriz. El clima en la mansión, que había mejorado con la llegada de Beatriz, empezó a volverse tenso de nuevo. Ana y Octavio juntos formaban una especie de complot, una conspiración contra la niñera y la niña. Ana le daba órdenes a Beatriz, la humillaba enfrente de los otros empleados, la forzaba a seguir reglas que no tenían sentido. Octavio observaba sin hacer nada y a cada humillación, a cada gesto de desdén,
El dolor de Beatriz se volvía más profundo, pero ella no se defendía, no se quejaba, no hacía nada. Su foco era solo Esmeralda, y ella sabía que la niña dependía de ella. Ella sabía que tenía que ser fuerte, que tenía que aguantar la humillación, porque la felicidad de su pequeña amiga valía más que su propio orgullo. Ella se acordaba del rostro de su propia madre, que le enseñó que el amor y la dignidad valen más que el dinero, y ella se aferraba a esa lección para mantenerse en pie. Mis amigos, la tensión está aumentando en la mansión. La oscuridad del dolor de Octavio y la arrogancia de Ana están intentando apagar la luz que Beatriz y Esmeralda construyeron. ¿Qué creen que va a pasar a continuación? Dejen sus apuestas en los comentarios y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse el próximo capítulo de esta historia. El drama apenas está empezando, y fue en medio de esa tensión, en esa atmósfera cargada de amargura, que el gran test de esa familia ocurrió. Un gran evento de gala estaba programado para esa noche en la mansión. Octavio, a regañadientes, había accedido a organizar el evento para mantener las apariencias de su mundo de negocios. Él se vistió con su mejor traje, con un reloj caro en la muñeca, e intentó en vano poner una sonrisa en su rostro. Esmeralda, con un vestido de seda y zapatos de cuero, parecía una pequeña muñeca de porcelana, pero su mirada aún era melancólica. Ana, impecable, con un vestido de diseñador y un maquillaje perfecto, se movía por la sala como si fuera la anfitriona, dando órdenes a los empleados y presumiendo de su relación con la familia. Beatriz, embarazada y cansada, se escondió en un rincón de la casa, lejos del ruido y del caos. Ella tenía el permiso de quedarse lejos de la fiesta, ya que los niños no participarían. Ella solo esperaba el momento en que la noche terminara para poder volver a tener paz. La música alta y la conversación animada de los invitados llenaron la mansión. Octavio, con un vaso de champaña en la mano, intentaba mezclarse, sonriendo falsamente y estrechando la mano de sus socios. Pero su mente estaba lejos de allí. Él pensaba en Leticia, en la forma en que ella amaba las fiestas y en la nostalgia que él sentía de ella. Él se sentía un farsante, viviendo una vida de lujo y apariencias que ya no tenía sentido. La música, que debería ser agradable, era un ruido irritante en su cabeza. El brillo de las joyas de las mujeres parecía una afrenta a su propia oscuridad. Él se sentía solo en medio de una multitud, y él, en su desesperación, no se daba cuenta de que el verdadero remedio para su dolor no estaba en una caja fuerte o en un vaso de champaña, sino en su corazón, que él había cerrado con 7 llaves y que necesitaba desesperadamente ser abierto. De repente la música paró. El silencio en la sala fue aterrador. Un grito agudo, lleno de pánico, resonó por la mansión. Era Esmeralda. La niña, que se había escondido en su cuarto, fue tomada por una crisis de ansiedad. El ruido, la gente, la sensación de que todo estaba fuera de control la hizo entrar en pánico. Ella no conseguía respirar, y la única cosa que ella conseguía hacer era gritar. La gobernanta corrió al cuarto seguida por Poas, Ana y por Octavio. Ellos la encontraron encogida en un rincón, con las manos en la cara, el cuerpo temblando. Octavio intentó acercarse, pero la niña se encogió aún más, como si tuviera miedo de él. Él, en su impotencia, intentó calmarla, pero sus gestos eran duros, desesperados. La niñera Ana intentó usar sus métodos teóricos. Ella intentó sujetar las manos de Esmeralda, la forzó a mirarla, pero la niña se debatía, gritando aún más alto. El caos se instaló. Los otros empleados, atraídos por el ruido, corrieron al cuarto. La señora de la limpieza, la jardinera y el chofer, todos, se aglomeraron en la puerta intentando ayudar de alguna forma. La confusión y el ruido solo empeoraban el pánico de Esmeralda. La niña se sentía aún más expuesta, aún más asustada. Octavio, en su desesperación, empezó a gritarle a Ana. Él la humilló, dijo que ella no servía para nada, que todos sus diplomas y su arrogancia no valían de nada, y que ella solo estaba empeorando la situación. Él la despidió, enfrente de todos, en un ataque de furia e impotencia. Ana, humillada, salió del cuarto con el rostro rojo, prometiendo venganza. El grito y la furia de Octavio hicieron que la niña se encogiera aún más, y la crisis de pánico se volvió aún más profunda. La escena era caótica, dramática, y revelaba la fragilidad de toda esa familia. En medio del caos, una única persona mantuvo la calma. Era Beatriz. Ella, que estaba en otro rincón de la casa, oyó los gritos y el pánico. Ella corrió al cuarto y, al ver la escena, su corazón dolió. Ella no se importó con la gente, con la humillación de Ana, con la furia de Octavio. Su foco era solo Esmeralda. Ella se acercó al cuarto despacio sin hacer ruido. Ella no intentó entrometerse, sino que observó la escena, con una calma que parecía imposible en medio de aquel caos.
Ella esperó el momento correcto, el momento en que el caos se volvió insoportable para actuar. Ella, con su instinto maternal, sabía que la niña no necesitaba una solución, sino un refugio. Ella no necesitaba gritos, sino un abrazo. Ella no necesitaba fuerza, sino cariño. Ella necesitaba a alguien que la entendiera, que la hiciera sentir segura. Beatriz, en un gesto de pura dignidad, se acercó a Octavio, que estaba en el piso con el rostro entre sus manos. Ella no dijo una palabra, solo le puso la mano en su hombro, con una mirada de compasión. Octavio la miró, con los ojos rojos y el alma vacía. Él vio la fuerza y la calma en su mirada, y por un momento, el dolor en su pecho se calmó. Él se sintió un hombre pequeño, humillado por su propia arrogancia y descontrol. Él no se importó con la presencia de todos, con la humillación que él mismo había causado. Su único pensamiento era Esmeralda. Él se levantó en un gesto de humildad y se alejó de la puerta, dándole espacio a Beatriz. Él, en su derrota, finalmente percibió que el dinero, el poder y la arrogancia no valían de nada, y que la única cosa que importaba era el amor y la dignidad, cualidades que la niñera tenía en abundancia. Y fue en ese momento, en medio del silencio que se instaló, que Beatriz entró en el mundo de Esmeralda. Ella no intentó forzarla a salir del rincón. Ella se agachó a la altura de la niña y entró con ella en su mundo. Ella se sentó en el piso al lado de Esmeralda y en silencio empezó a cantar una canción de cuna. La voz de Beatriz, suave y tranquila, como una brisa en una tarde de verano, llenó el cuarto. La niña, que antes se debatía y gritaba, poco a poco fue calmándose. Ella, que antes estaba encogida, empezó a relajarse. La melodía de la canción que Beatriz cantaba para su hijo que aún iba a nacer era un bálsamo para el alma herida de Esmeralda. Ella sintió que ya no estaba sola, que alguien finalmente la entendía y la aceptaba. Beatriz la tomó en brazos y la niña, sin resistir, se acurrucó en ellos. La joven niñera la abrazó con fuerza, con el amor que ella guardaba para su propio hijo. El abrazo de Beatriz era un abrazo de madre, un abrazo que sanaba, que protegía, que amaba. Y Esmeralda en sus brazos se sintió segura. Ella sintió que por primera vez desde la muerte de su madre, ella tenía un refugio, un puerto seguro donde ella podría ser ella misma, sin miedo, sin dolor, sin juicio. Y ella, en sus brazos, se sintió finalmente en casa. Y el rostro de Beatriz, con la mirada de compasión y la sonrisa de madre, era la imagen de un ángel que había venido para salvarla de su propia oscuridad. Octavio desde la puerta presenció, todo con los ojos llenos de lágrimas, la escena de la niñera embarazada, sosteniendo a su hija en sus brazos en un abrazo de madre, lo destruyó y lo reconstruyó al mismo tiempo. Él vio la pureza, la dignidad y la fuerza de una mujer que, a pesar de todas las dificultades, tenía un amor que rebosaba. Él vio el contraste entre su propia vida, llena de lujo y vacía de afecto, y la vida de Beatriz, llena de dignidad y amor. Él se sintió humillado, pero no por ella. Él se sintió humillado por sí mismo. Él vio lo mucho que su arrogancia, su desconfianza y su dolor lo habían cegado. Él vio que lo que él intentó curar con dinero, la niñera lo curó con un abrazo. La escena era un espejo, que reflejaba su propia falla como padre, como hombre. Y él, en ese momento, se rindió. Él se rindió al amor, a la dignidad y a la lección de vida que aquella mujer le estaba dando. Los invitados que habían oído el tumulto ahora se acercaban al cuarto. El silencio que se instaló en la mansión era aterrador. Todos miraban la escena. La niña en los brazos de la niñera y Octavio en el piso con la cabeza gacha. Nadie se atrevía a hablar. La escena era un retrato de un drama humano, una historia de superación que se desarrollaba enfrente de todos. La señora de la limpieza, la jardinera y el chofer, que habían presenciado todo desde la puerta, ahora miraban a la niñera con una mirada de admiración y respeto. Ellos, que conocían la arrogancia y la frialdad de Octavio, veían la transformación que aquella mujer estaba causando. Ellos veían la fuerza del amor, la fuerza de la dignidad y la forma en que la niñera, con su sencillez, estaba desarmando a un hombre que era un gigante en la construcción, pero un enano en su corazón. Octavio, sin levantar la cabeza, se dirigió a los invitados con la voz embargada por la emoción. Él pidió que ellos se retiraran, que la fiesta había terminado. La formalidad y la arrogancia de su mundo de negocios habían sido desenmascaradas por la pureza de un abrazo. Los invitados en silencio se retiraron. Nadie se atrevía a cuestionar o quejarse. La escena del abrazo había conmovido a todos, y todos, de una forma u otra, se habían sentido transformados. La mansión, que antes era un escenario de lujo y formalidad, ahora era un santuario de amor y perdón.
La noche que debería ser de negocios y apariencias se volvió la noche en que Octavio, un magnate de la construcción, aprendió la lección más importante de su vida. Y la niñera, que él había contratado con tanta desconfianza, se volvió su salvadora. Cuando el último invitado se retiró, la casa se volvió silenciosa de nuevo. Octavio, aún en el piso, miró a Beatriz, que todavía estaba con Esmeralda en sus brazos. La niña, que había llorado tanto, ahora dormía en paz, con el rostro sereno y las manos en el cuello de Beatriz. Él vio la paz en el rostro de su hija, y el dolor en su pecho se transformó en gratitud. Él, con la voz embargada, se dirigió a Beatriz y le pidió perdón por toda la desconfianza, por toda la humillación. Él le agradeció por haber sanado a su hija y por haberle mostrado a él la verdadera esencia de la vida. Él dijo que a partir de ese momento la mansión ya no era de él, sino de ella. Él dijo que ella era la verdadera dueña del lugar y que él a partir de ese momento sería su servidor. Beatriz, con la mirada de madre, lo levantó con la mano. Ella no se sentía dueña de nada. Ella se sentía agradecida por haber hecho la diferencia en la vida de esa familia. Ella se sentía agradecida por haber tenido la oportunidad de mostrarle a un hombre rico que el amor y la dignidad valen más que el dinero. Ella no dijo una palabra, solo sonrió, con la sonrisa de quien tiene el alma limpia y el corazón en paz. Ella se sentía realizada. Su misión había sido cumplida. La niña que ella había encontrado melancólica y distante ahora dormía en paz en sus brazos, y el hombre que era un gigante en el mundo de los negocios ahora era un hombre humilde, de rodillas, listo para aprender la lección que la vida le había enseñado. Y a partir de ese día la mansión se transformó. Octavio, que antes era un fantasma, ahora era un padre presente. Él pasaba el día con su hija, jugaba con ella en el jardín, la llevaba a pasear. Él, que antes se sentía un extraño en su propia casa, ahora la sentía como un hogar. Él, que antes intentaba curar el dolor de Esmeralda con dinero, ahora la curaba con amor y cariño. Poco a poco, la relación entre ellos se transformó. Ellos se volvieron amigos, cómplices, y la alegría, que antes era una memoria, ahora era una presencia constante en la casa. La melancolía de Esmeralda dio lugar a un brillo en los ojos, a una curiosidad renovada, a una sonrisa que era un regalo para todos los que la conocían. La niñera Ana, humillada y expulsada de la mansión, intentó vengarse. Ella esparció chismes y mentiras sobre la niñera Beatriz, sobre su embarazo, sobre su origen humilde. Ella intentó arruinar la reputación de Octavio y desmoralizarlo en el mundo de los negocios, pero sus esfuerzos fueron en vano. El mundo de Octavio había sido transformado. Él ya no le importaba lo que la gente pensaba o decía. La única cosa que le importaba a él era su hija y la mujer que la había salvado. La venganza de Ana se volvió un boomerang que la golpeó solo a ella misma. La arrogancia y la maldad que ella tenía en su corazón se volvieron su propia prisión. Y ella, sola y amargada, presenció de lejos la felicidad que ella tanto intentó destruir. Mis amigos, la historia se está volviendo cada vez más profunda. Qué giro dramático, ¿no les parece? La arrogancia y la humillación de Ana, la transformación de Octavio, es de pelos. ¿Qué piensan sobre la venganza de Ana? ¿Será que ella va a intentar algo más? Dejen sus comentarios y no se olviden de suscribirse al canal. El próximo bloque de párrafos promete más emociones. Mis amigos, la mansión de Octavio, que por años fue un mausoleo de mármol y silencio, finalmente se llenó de vida. La presencia de Beatriz se volvió el motor de un hogar que antes era solo una casa. Poco a poco, la frialdad que flotaba en el aire dio lugar al calor humano, y la rigidez del luto de Octavio empezó a disolverse. La niñera, con su sencillez y su corazón gigante, no solo sanó a Esmeralda, sino que también, sin saberlo, sanó al padre. La niña, que antes se sentía una extraña en su propio mundo, ahora se sentía amada, protegida. Y el padre, que antes veía el amor como una transacción financiera, ahora lo veía como un regalo. El embarazo de Beatriz, que antes era una preocupación, se volvió un símbolo de esperanza para Octavio. Él, con la humildad que había conquistado, se ofreció para ayudarla en todo. Él pagó por un buen plan de salud para ella. La llevó a todas las consultas y trató al bebé que aún estaba por llegar como si fuera su propio nieto. La relación entre los tres se volvió una familia. Octavio, Beatriz y Esmeralda. La niña, que antes no tenía una figura materna, ahora tenía una amiga, una consejera y una futura madre para el bebé que vendría. El amor entre ellos era algo que no se veía en cualquier lugar. Era una prueba de que la vida, incluso después de una gran tragedia, siempre encuentra una forma de florecer.
El matrimonio de Octavio con su secretaria, que estaba casi arreglado por la familia de él, fue cancelado. Él, con el corazón en paz, le dijo a su familia que la única cosa que le importaba a él era su hija y la felicidad que él había encontrado con Beatriz. La familia de él, que antes lo presionaba a seguir los estándares de la sociedad, ahora lo miraba con un nuevo respeto. Ellos veían la transformación en su mirada, la paz en su voz y la felicidad en su rostro. Ellos veían que el dinero no compraba la felicidad y que la verdadera riqueza estaba en un abrazo de padre e hija. El matrimonio, que sería un negocio más, se volvió un símbolo del nuevo hombre que Octavio se había convertido. La vida en la mansión siguió en paz. El sonido de risas, que antes era una memoria, ahora era una presencia constante. Esmeralda, que antes se sentía una extraña en su propio mundo, ahora se sentía en casa. Y Octavio, que antes se sentía un fantasma, ahora se sentía un hombre. Él pasaba los días en la oficina, pero ahora él anhelaba llegar a casa para ver a su hija, para oír la risa de ella, para pasar el tiempo con la mujer que le había enseñado a amar. El trabajo, que antes era una fuga, ahora era solo un medio de sustento, un medio de sustentar la vida que él había construido. La envidia de Ana, que había sido despedida de forma humillante, continuaba. Ella, en su amargura, se volvió una acosadora. Ella seguía la vida de Octavio y Beatriz en las redes sociales, y ella, en su maldad, intentaba encontrar algo para usar contra ellos. Ella veía las fotos de Esmeralda, feliz, con la niñera, y la envidia en su corazón la consumía. Ella intentaba en vano encontrar una falla, un error, para poder exponer la hipocresía de Octavio. Pero ella no encontraba nada. La vida de la familia, que antes era un escenario de drama, ahora era un escenario de amor y felicidad. El vientre de Beatriz, que antes era una preocupación, ahora era una fuente de alegría para Esmeralda. La niña, con la inocencia de su corazón, se sentía una futura hermana mayor. Ella hablaba con el vientre de Beatriz, le cantaba canciones de cuna al bebé y soñaba con el día en que él naciera. La gestación de Beatriz se volvió un evento en la mansión. Todos los empleados, que antes vivían con miedo, ahora vivían con la esperanza del nuevo bebé. Ellos hacían baby showers para la niñera, compraban regalos para el bebé y daban consejos para la futura madre. La mansión, que antes era un lugar de trabajo, ahora era un lugar de familia. En una tarde soleada, Beatriz sintió las primeras contracciones. Octavio, en pánico, la llevó al hospital. Él, que antes era un hombre frío y calculador, ahora era un hombre nervioso y preocupado. Él, que antes veía la vida como un negocio, ahora veía la vida como un milagro. Él no la dejó sola por un minuto. Él sostuvo su mano, la alentó y la apoyó en todo. Y él en su corazón se sentía agradecido. Él se sentía agradecido por tener la oportunidad de estar al lado de la mujer que lo había salvado. Él se sentía agradecido por tener la oportunidad de presenciar el nacimiento de una nueva vida, que era la prueba viva de que el amor, incluso en medio del dolor, siempre vence. El bebé nació. Era una niña. Octavio la sostuvo en brazos y las lágrimas rodaron por su rostro. Él, que antes se sentía un hombre vacío, ahora se sentía completo. Él miró a la bebé, a Beatriz y a Esmeralda, que estaba al lado de la cama, y sintió que la vida, que antes era una tragedia, ahora era un milagro. Él no podía creer que él, un hombre que se había ahogado en la culpa y en la soledad, tenía la oportunidad de tener una familia. Y él sabía que la familia de él no era hecha de sangre, sino de amor, de dignidad y de superación. Él sabía que la niñera, que él había contratado con tanta desconfianza, era su salvación. Cuentos de niñeras está aquí, mis amigos. Qué momento tan emocionante, ¿no les parece? La llegada del bebé de Beatriz, la transformación de Octavio, es para apapachar el corazón. Esta historia es la prueba de que la vida siempre encuentra una forma de sorprendernos, enseñándonos las lecciones más importantes cuando menos lo esperamos. Díganme, ¿ustedes ya sintieron que un momento difícil en la vida acabó volviéndose un punto de inflexión para algo mucho más grande y mejor? Dejen sus historias en los comentarios y no se olviden de dejar un like. Y claro, quédense cerca, porque aún tenemos más capítulos para contar. El nombre del bebé de Beatriz era Esperanza, y Octavio, con la sensibilidad que había conquistado, percibió que la vida, que antes era una tragedia, era ahora una página en blanco, lista para ser escrita con la historia de su nueva familia. La presencia de la recién nacida, pequeña e indefensa, trajo una ligereza a la mansión que él jamás pensó que fuera posible. Esmeralda se volvió la hermana mayor más orgullosa del mundo. Ella pasaba horas en la cuna del bebé, conversando con ella, cantándole canciones de cuna y haciendo promesas de protección. La niña, que antes se sentía sola, ahora tenía una misión: cuidar de su pequeña hermana.
La casa que antes era un eco de silencio se llenó de risas de bebé, de pasos apresurados de Esmeralda y del sonido tranquilo de la voz de Beatriz. Octavio, que antes se sentía un extraño en su propia casa, ahora se sentía en paz. Él pasaba los días en la oficina, pero ahora él anhelaba llegar a casa para ver a su hija y para sostener al bebé de Beatriz en sus brazos. La vida, que antes era una rutina de trabajo y soledad, ahora era una rutina de amor y familia. Él aprendió a apreciar las pequeñas cosas de la vida, las risas de su hija, el llanto del bebé, los momentos de paz que él pasaba con Beatriz. Aquel hombre de negocios que antes medía el éxito en dinero, ahora lo medía en abrazos, en sonrisas y en momentos de afecto. Él se sentía un hombre rico, no por su fortuna, sino por su familia. La niñera Ana, que aún perseguía la vida de la familia en las redes sociales, vio la foto de Octavio con el bebé en sus brazos. La envidia en su corazón la consumió. Ella no podía creer que la niñera embarazada, a la que ella tanto humilló, se había convertido en la salvadora de la familia. Ella no podía creer que el hombre que ella intentó seducir ahora estaba completamente enamorado de la niñera. Ella intentó en vano encontrar algo para usar contra ellos, pero ella no encontraba nada. La vida de la familia era un escenario de amor y felicidad, y la maldad de Ana no tenía lugar en un mundo tan puro. Ella, en su amargura, se volvió un fantasma, rondando la vida que ella intentó destruir. La vida de Beatriz, que antes era una lucha, ahora era una bendición. Ella tenía un trabajo que amaba, una hija que era un ángel y una familia que la amaba. Ella sabía que su vida, que antes era tan difícil, tenía un propósito. Ella sabía que su misión era sanar, proteger y amar. Ella, con su sencillez y su corazón gigante, se volvió la luz de esa familia. Y ella, con su humildad, se sentía agradecida. Ella se sentía agradecida por haber tenido la oportunidad de hacer la diferencia en la vida de la gente. Ella se sentía agradecida por haber tenido la oportunidad de mostrarle al mundo que el amor, incluso en medio del dolor, siempre vence. Esmeralda y el bebé de Beatriz se volvieron inseparables. La niña, con la dulzura de su corazón, se volvió la protectora de su pequeña hermana. Ella la defendía de todo y de todos, y ella, en su corazón, la amaba como si fuera suya. La relación entre las dos era una prueba de que la vida, incluso después de una gran tragedia, siempre encuentra una forma de florecer. El dolor de Esmeralda dio lugar a un amor que rebosaba, y la tristeza de Octavio dio lugar a una alegría que llenaba la casa. La familia, que antes era una tragedia, ahora era un milagro. Octavio, con la ayuda de su nueva familia, aprendió a perdonarse a sí mismo. Él se perdonó por no haber aprovechado la vida con Leticia, por haberse ahogado en el trabajo, por haberse cerrado a la vida. Él aprendió que la vida, incluso en medio del dolor, siempre nos da una segunda oportunidad. Y él, en su corazón, se sintió agradecido. Él se sintió agradecido por tener la oportunidad de volver a empezar, de amar, de ser feliz. Él sabía que la niñera, que él había contratado con tanta desconfianza, era su salvación. Y él sabía que el abrazo de ella, al que él tanto intentó resistirse, era el abrazo que él necesitaba. La mansión, que antes era un castillo de mármol y soledad, ahora era un hogar. La vida de Octavio, que antes era una tragedia, ahora era un cuento de hadas. Él, que antes se sentía un fantasma, ahora se siente un hombre. Y él, en su corazón, sabe que su felicidad no tiene precio. Él sabe que su fortuna no vale nada en comparación con la riqueza de su nueva familia. Él sabe que la niñera, que él tanto humilló, era su salvación. Y él sabe que la vida, que antes era una tragedia, ahora es un milagro. Cuentos de Niñeras está aquí, listo para continuar esta saga. Mis amigos, la vida es un tapiz de emociones, y la historia de Octavio, Beatriz y Esmeralda es una de las más bellas que he visto. La mansión, que antes era un símbolo de luto y soledad, ahora es un retrato de esperanza y familia. La llegada del bebé, al que yo me referí como esperanza, se vuelve el eslabón que faltaba para unirlos a todos, en un hogar de verdad. Pero las historias de la vida real, mis amigos, no terminan tan fácilmente. La vida, con sus giros, siempre nos prepara para más. Y el matrimonio de Octavio, que estaba cancelado, ahora era un motivo de conversación en la sociedad. La familia de él, que antes lo presionaba a seguir los estándares, ahora lo miraba con un nuevo respeto. Ellos veían la paz en su mirada, la alegría en su voz. Ellos no entendían la profundidad de su transformación, pero veían el resultado. El hombre que antes vivía para el trabajo, ahora vivía para la familia. La familia de Octavio intentó discretamente presentarle a él nuevas mujeres. Mujeres ricas con el mismo estatus social que pudieran llenar el vacío dejado por Leticia.
pero Octavio, con la sabiduría que la vida le había dado, las rechazaba a todas, con una sonrisa de paz. Él sabía que el amor que él había encontrado no era un amor de estatus, sino un amor de alma, y que no había riqueza en el mundo que pudiera comprar lo que él tenía. La niñera Ana, en su amargura, no se rindió. Ella, en su búsqueda de venganza, se infiltró en las redes sociales de todos los que la rodeaban, intentando encontrar un eslabón, una debilidad. Ella vio las fotos de Beatriz y Octavio, de Esmeralda, y sintió que la envidia la consumía. Ella sabía que no podía atacar directamente, pues la felicidad de todos era una muralla que ella no podía derribar. Entonces ella se volvió una especialista en mentiras, en chismes, en calumnias. Ella inventó historias sobre el origen del bebé de Beatriz, sobre la relación de ellas, sobre el porqué de ella haber sido despedida. Ella esparció veneno con la esperanza de que alguien lo bebiera, pero el amor que unía a la familia era un antídoto contra todo el mal. La vida de Octavio, que antes era un escenario de lujo y formalidad, se volvió un escenario de amor y sencillez. Él y Beatriz juntos decidieron que la mejor cosa para la familia sería vivir una vida más sencilla, lejos de los reflectores y de la presión de la sociedad. Ellos se mudaron de la mansión y se fueron a una casa más sencilla, pero llena de amor y de paz. El cambio impactó a todos, principalmente a la familia de Octavio, que no entendía cómo un hombre que lo tenía todo pudiera renunciar al lujo y al poder. Pero para Octavio, el lujo y el poder no valían nada si no fueran compartidos con la gente que él amaba. La casa, que antes era un castillo, se volvió un hogar. La niñera Ana, en su locura por venganza, no consiguió entender la actitud de Octavio. Ella, que veía el mundo en términos de dinero y poder, no conseguía entender la felicidad de una vida sencilla. Ella, que intentaba destruir la vida de Octavio, ahora se sentía destruida. Su venganza se volvió una obsesión, una enfermedad que la consumía. Ella, que antes era una mujer bonita y arrogante, ahora era una mujer amargada y solitaria. El odio que ella sentía se volvió un veneno, que la envenenó por dentro. Y ella, en su soledad, presenció de lejos la felicidad que ella tanto intentó destruir. Y sintió que la vida, que antes era una promesa, se volvió una prisión. Octavio y Beatriz, que ahora vivían una vida sencilla, se sentían completos. Ellos pasaban los días con los niños, en el jardín, en la piscina, en el parque. Ellos se volvieron una familia de verdad. Octavio aprendió a cocinar, a cuidar el jardín, a cuidar del bebé de Beatriz. Y él, en su corazón, se sentía agradecido. Él sentía que la vida, que antes era una carrera por dinero, ahora era una maratón de amor. Y él, en su corazón, sabía que la niñera, que él tanto humilló, era su salvación. El amor entre ellos era una prueba de que la vida, incluso en medio del dolor, siempre encuentra una forma de florecer. La historia de ellos era un cuento de hadas, una historia de superación, de amor, de perdón. La niñera, que él tanto humilló, era su salvación. La niña, que él tanto intentó curar con dinero, fue sanada con un abrazo. Y el hombre, que se ahogó en la culpa y en la soledad, fue salvado por una mujer que le enseñó a amar. La historia de ellos era un milagro, una historia que el dinero no compra, pero que el amor puede construir. Los años pasaron. Esmeralda creció y se volvió una joven mujer, llena de vida, de amor y de dignidad. Ella siguió los pasos de Beatriz y se volvió una psicóloga infantil. La niña, que antes se sentía una extraña en su propio mundo, ahora se sentía en casa en cualquier lugar. El dolor de su luto se transformó en una fuerza para ayudar a los otros niños a superar sus dolores. Ella no era una psicóloga que daba consejos, sino una psicóloga que oía, que entendía, que abrazaba. Ella, con la dulzura de su corazón, se volvió un ángel en la vida de muchas familias. La historia de su vida, que antes era una tragedia, ahora era un milagro. El bebé de Nenomesienta, Beatriz, también creció. Ella era la imagen de su madre, fuerte, digna y llena de amor. Ella se volvió la mejor amiga de Esmeralda y la protectora de Octavio. Ella, con la sabiduría de su corazón, se volvió la luz de la familia. La historia de su vida, que antes era una preocupación, ahora era una promesa. Ella, que antes era un bebé, ahora era una mujer. Y ella, con la fuerza de su corazón, se volvió la prueba viva de que el amor, incluso en medio del dolor, siempre vence. Octavio, que antes era un hombre de negocios, ahora era un hombre de familia. Él se retiró y pasó los días con su familia. Él, con la sabiduría que la vida le había dado, se volvió un ejemplo de padre, de marido, de hombre. Él, que antes veía la vida como una carrera, ahora la veía como una jornada. Y él, en su corazón, se sentía agradecido. Él se sentía agradecido por tener la oportunidad de vivir una vida plena, de amar,
de ser amado. Él sabía que la niñera, que él tanto humilló, era su salvación. Beatriz, que antes era una niñera, se volvió la esposa de Octavio. Ellos se casaron en una ceremonia sencilla en su casa. La familia de Octavio, que antes lo presionaba a casarse con una mujer rica, ahora lo aplaudía. Ellos veían la felicidad en el rostro de Octavio, la paz en su alma. Ellos veían la dignidad de Beatriz, la fuerza de su corazón. Ellos veían que la niñera, a la que él tanto humilló, era su salvación. Y ellos, en su corazón, se sentían agradecidos. Ellos se sentían agradecidos por tener la oportunidad de presenciar un milagro, una historia de amor, de perdón, de superación. La historia de la niñera que se volvió el refugio de la niña especial y la lección que el dinero no compra. Es un cuento de hadas, una historia que el dinero no compra, pero que el amor puede construir. La historia de una familia que se perdió en el dolor y que fue salvada por una mujer que el dinero no podía comprar. La historia de un hombre que se ahogó en la culpa y que fue salvado por un abrazo. Historia de una niña que se encerró en el luto y que fue salvada por una niñera. La historia de una vida que antes era una tragedia y que se volvió un milagro. La mansión de Octavio, que antes era un castillo de mármol y soledad, ahora es un hogar lleno de vida, de amor, de paz. La vida de Octavio, que antes era una tragedia, ahora es un cuento de hadas. Él, que antes se sentía un fantasma, ahora se siente un hombre. Y él, en su corazón, sabe que la niñera, a la que él tanto humilló, era su salvación. Y él sabe que la vida, que antes era una tragedia, ahora es un milagro. Y él, en su corazón, se siente agradecido. Él se siente agradecido por tener la oportunidad de vivir una vida plena, de amar, de ser amado. La historia de la niñera, que se volvió el refugio de la niña especial, es una lección de vida. Una lección que el dinero no compra, pero que el amor puede construir. La lección de que el verdadero lujo no está en un carro caro o en una mansión, sino en un abrazo, en una sonrisa, en un momento de paz. La lección de que el verdadero éxito no está en una cuenta bancaria, sino en un corazón lleno de amor. La lección de que la vida, incluso en medio del dolor, siempre nos da una segunda oportunidad. Y la historia de es una historia para ser contada, una historia para ser recordada, una historia para ser vivida. La historia de un hombre, de una niña, de una niñera. La historia de una familia, la historia de un milagro, la historia de un cuento de hadas.